Desde el mes de septiembre del año 2012 hasta hoy han aparecido 20 extraños agujeros grandes de tremendo diámetro en China. Pues bien, este fenómeno no es único. Comenzó hace un par de años, yo diría, y viejo en grandes naciones con distintos tamaños y distintas profundidades. Esto hasta el día de hoy sigue siendo un verdadero misterio. ¿Cuál es la idea? Hoy día desentrañar cuáles son las teorías científicas al respecto, que solo hay una, y debo decir de antemano que no alcanza para explicar todos los extraños sucesos que rodean a este fenómeno que parece natural, pero que claramente la lógica no alcanza para explicarlo. Y también hay otras teorías que pueden ser fantásticas, pero ya tienen cada vez más adeptos, dada la tremenda carga de misterio que estos agujeros en sí representan. En China, fíjense por favor si podemos ir a las imágenes. Esta es la noticia. Excelente. ¿Esto dónde ocurrió? Se preguntarán ustedes, qué es lo que vuelve a colocar en la palestra esto de los agujeros espontáneos que aparecen en el suelo. En China, en el sur, precisamente en el pueblo de Lianyuan, 20 hoyos en total van a la fecha. Partió en septiembre, sí, el año 2012, hasta enero del 2013, y no sabemos si esto irá a continuar. Los daños que han provocado hasta la fecha en esta localidad. Problemas en campos agrícolas, causando problemas de suministros de agua. Por supuesto, no dudarlo, hundimiento del suelo y bloqueo de algunos arroyos. Estamos hablando de hoyos de qué tamaño, más o menos, son todos más o menos iguales o son distintos. Entonces con un radio de 40 metros, yo por lo que vi. Los 20 que han aparecido en China hasta el día de hoy tienen diferentes tamaños, pero el más pequeño tiene por lo menos 10 metros de diámetro de tensión. Exacto. Y de profundidad son diversos. Algunos alcanzan 3 metros, otros bastante más, pasando los 20. Ahora, aquí viene lo loco. Aparecen de forma espontánea. Si bien más adelante vamos a ver las explicaciones oficiales, que ustedes solo se van a dar cuenta que no alcanzan para descifrar este misterio, hay otras teorías que pueden ser más alocadas, pero fíjate que para mí me dejan más satisfecho. Algunas veces estos agujeros llegan a juntarse con otros, creando orificios más grandes en el suelo, pero sin embargo aparecen de la noche a la mañana. Nadie lo ha visto formarse. No empeoran. La gente que deambula por los bordes, la tierra. no se sigue moviendo, no se sigue agradando. Es como que fuera un agujero perfecto en donde no parece los alrededores del agujero demostrar, digamos, como tierra débil o que pudiera ceder ante la presencia, sobre todo en los campos de China, donde no había nada encima. Imagínate el daño para los campesinos, porque te sale un hoyo así y ya no podéis plantar, no podéis sembrar, nadie te va a comprar ese terreno porque efectivamente puede ser un terreno que se empieza a hundir. Claro. Entonces es muy terrible que te pase eso. Guatemala y México también. Guatemala, esto así como en China, ¿o no? Qué bueno. Porque fueron los primeros 3 países, creo, en que se... Exactamente. De hecho, aprovecho tu pie para decir que el primero que se supo, porque, ojo, algunas personas dicen que esto viene ocurriendo de mucho antes, pero que fue el escandaloso agujero que espontáneamente sucedió en un pueblo en Guatemala, lo que terminó llamando la atención de manera de la prensa internacional. Por favor, el caso de Guatemala sigue siendo hasta ahora el más bullado de todos, dadas las dimensiones del terreno que desapareció una vez más de forma espontánea. Y aquí comienzan los misterios. Mira, el de Guatemala sucedió lo siguiente: en Ciudad misma de Guatemala, mayo del 2010. Esto no ha cesado desde entonces. La medida 60 metros de profundidad. Bueno, imagínate un edificio de ¿cuántos pisos? 40 pisos, ponte tú. Y por 30 metros de diámetro. Una salvajada. Es como una tremenda cancha deportiva. Los daños, atención, hizo desaparecer 3 edificios. Si esto yo le subo los misterios, que casualmente no había ninguna persona en esos momentos habitándola, aquí viene con una de las primeras cosas inexplicables respecto a este fenómeno. Cáchate el agujero un rato más. Es perfecto. Y que aparecen de un momento a otro. Exactamente. Más insólito de todo. En una ciudad, en una parte de la urbe, se tragó claramente todo lo que estaba en su alrededor. Y mira. Bueno, es salvaje. Escúchame. Es que viene increíble. Hacia el centro de la tierra. Exacto. ¿Y sabes una de las cosas que nadie puede explicar? El medio que hoyo. ¿A dónde fue a parar toda esa tierra que desapareció? Porque nadie vio esto ceder. ¿Y qué pasó con las 3 casas que estaban encima, cuyos escombros jamás fueron encontrados en las profundidades nunca más se encontró? No saben qué pasó, y de hecho como ¿se ha metido gente? Sí, claro, se cerró el caso porque querían ver si habían algún accidentado, personas que estaban dentro de los hogares. Simplemente hicieron una encuesta, se
declaró que nadie estaba en la vivienda en aquel momento, pero una vez que intentaron bajar, finalmente cerraron el caso y no dieron explicaciones porque a dónde fue a parar todo ese tremendo pedazo de tierra y menos aún los restos de las casas que estaban en la superficie. ¿Y no hay expertos como en estos hoyos? Gente que viaja a ver estos hoyos. Debe haber ahora, por supuesto, los hay, y ya vamos a ir, como les decía, en las explicaciones de cuál es la versión oficial. Pero ojo. Es impactante además como la qué figura, o sea, que es sea la perfecto, perfección negro. del hoyo. Exacto, exacto, No es absolutamente. como que lo cavaron ni es nada, como si hubiera una sido máquina. hecho por una máquina mágica, se hubiera Claro. teletransportado, hubiera sacado la tierra y hubiera desaparecido. Una atracadora. Esto fue en mayo del 2010, pues atención, porque en otra localidad de Guatemala, un mes más tarde, ocurrió lo siguiente. Esta es la ficha del siguiente hoyo o agujero espontáneo provocado en el suelo de ese país. Esta vez, una vez más, Guatemala, pero en Ciudad Nueva. Oye, qué raro. Junio del 2010, 3 semanas posterior al caso anterior, 20 metros de diámetro esta vez y 30 metros de profundidad. Los daños hizo desaparecer un edificio de 3 niveles, ni más ni menos, y causó un número de desaparecidos no determinado que obviamente le sigue echando más leña al fuego del misterio, porque obviamente el gobierno pagó de inmediato las indemnizaciones, pero sin embargo no hubo, se encontraron los cuerpos, algunos dicen que trataron de hacer funerales ficticios y un largo etcétera. Ahí lo estamos viendo, una vez más, Que se pasó, mismas Javier. características, ¿cachai? Lo perfecto. Es que es escalofriante. Está hecho como un compás, ¿te das cuenta? No parece Mira. algo horadado de Eso es forma maquinaria, natural, claro. por agua. Es un hoyo perfecto. Salfa, y según lo que dice la gente que vive, por ejemplo, en esta ciudad, un día se acostaron en la noche, el otro día despertaron y está este hoyo. Absolutamente. ¿Es así de impactante? Absolutamente. ¿Ruido, algo? ¿Dicen algo? Nada. No hay nada que Está tapada. anticipe. No, nadie, tapado. sí, actualmente sí, pero no es que está tapado completamente el agujero, sino que tiene Superficie. una superficie nada más. Los vecinos no se daban cuenta, de repente se dan cuenta que el otro lado no estaba. Entonces, que aquí viene la pregunta, ¿o esto se lo tragó la tierra o desapareció? Bueno, ya voy a ir tirando Eso otras teorías. es trágame tierra. po. Bueno, pero vimos que esto ocurrió en China y que es la noticia que vuelve a colocarse este tema, digamos, en cuestión en Guatemala, que fue la primera vez que se supo de manera tan escandalosa. Y ojo, estamos hablando de un país, digamos, del primer mundo que claramente trató de hacer justicia y rigurosidad respecto a lo que estaba ocurriendo en un suelo. Estoy hablando de Alemania, como son estos Alemania. países de puntilloso. Fíjate que una vez más, Made in Germany. no hay declaraciones oficiales de qué ocurrió. ¿Qué pasó exactamente en Alemania? La ficha del agujero que ocurrió ahí, que no fue el único, sin embargo la prensa lo ha estado tapando y la gente que se encarga de teorías conspirativas en ese país germánico En el mismo las año. ha publicado. Sí, señor. El mismo año. Esto pasó, no sé pronunciar eso. 2010 en Schmeichel. Exacto, Alemania, noviembre del 2010, mismo año. 30 metros de diámetro y 20 metros de profundidad, muy similar, por no decir igual, al segundo agujero de Guatemala. Daño solo hizo desaparecer un auto que no tenía pasajero. Salsa. Señor director, quiero que veamos la imagen porque, viejo, mira, agarró justo el estacionamiento de un ¿Sabes hogar. lo que te quería comentar? Que no te llama la atención que nunca hay personas, no hay personas que digan, oye, claro, no se murieron 200 personas, porque podrían morir miles de personas producto de los edificios que han caído. Exactamente, En Guatemala vecino. desapareció Pero en el gente. caso de Guatemala, los vecinos inmediatamente no hicieron más declaraciones. Nadie dijo nada. Se silenció con dinero, se hicieron funerales claramente privados, pero la prensa no pudo asistir. No, pero Salfate, ya, mira, está mira. al borde del estacionamiento, pusieron esa reja, pero claramente lo profundo. Ahora, ¿sabes qué es lo curioso? Insisto, en el mismo año del segundo agujero y el primero de Guatemala, tiene las mismas características de la segunda aparición de estos extraños Mira, hoyos ¿dónde está, en po? Guatemala. Es igual. Pareciera que se hubieran demorado miles de días, que hubieran ocupado miles de maquinaria, o sea... Esa es la mejor no tiene comparación. explicación. Ustedes habrán visto cuando hacen agujeros en la tierra para crear lo que después se va a convertir en estacionamientos de mall. Sí. Se demoran trabajando con Años. maquinaria pesada, Y con sacando mucho ruido, camiones mucho de hombre, tierra. sus buenas semanas. Ahora, Esto fíjate- aparece de la noche a la ahora, mañana sí. y la tierra no se sabe dónde va a parar. Fíjate, señor. claro, pero fíjate que esa es tierra y no estamos viendo otras capas como rocas, capas más duras que hace que también sea el proceso más lento en relación a la Exacto, construcción. pero Este es como pareciera que todo hecho del mismo material. Sí. Y que sin embargo, No hay otras fuera capas. de la circunferencia de todo ello,
La Tierra es tan sólida como había sido todas estas décadas, o todas estas centurias, anda a saber tú. Claro, pero en el ahí, exacto. que las características del suelo son Y el iguales. misterio, una vez más, del agujero perfecto hecho con compás. Absolutamente. Ok. Oye, pero ¿cuáles son Vamos a las teorías? ¿Qué? ¿Por qué? Ya. Bueno, les vamos a dar la versión oficial que Ya. se ha dado en todo y cada uno de los países. ¿La cree usted o no? Donde, con todo respeto, la gente que vive ahí, vecinos, dicen sóplame este ojo porque no me alcanza para lo que yo estoy viendo. A ver. La primera teoría dice que esto ocurre por lo siguiente y fue lo que declararon hoy día en China. Teoría de por qué aparecen estos agujeros misteriosos en la Tierra. Se forma por las roturas de colectores de agua comenzando a arrastrar tierra, o sea, horadándolo por debajo, y como resultado se crea un enorme hueco hasta que el asfalto de la ciudad se desploma. Todavía no se sabe por qué son redondos, todavía no se sabe por qué esa tierra dónde va a parar no se descubre, ni tampoco los restos de las casas. Por ejemplo, en el día de hoy que volvieron a aparecer en China, ¿qué es lo que dijeron ellos? Que la desmedida explotación, por ejemplo, minera en China, hizo cambiar el curso de las aguas subterráneas y napas, obviamente, que están a esa profundidad, que terminaron perforando el terreno en capas que están más en lo profundo. Suena lógico. Suena lógico. Pero eso te abre como la tierra así. Exactamente. Pero no de la forma de la No De esa redonda forma. tiene, Y claro. eso ni siquiera me calza ni me sirve para el país de China, puesto que ahí aparecían en el campo, donde obviamente las minas subterráneas, que pueden estar muy cercanas en la localidad, no hay una conexión del agujero con los túneles que hacen los mineros. Es como si yo hiciera un hoyo acá y de repente aquí ¡pum!, se forma un agujero. ¿Cachai? No hay una conexión directa, así como un efecto de topos, esta vez creado por el hombre. Y una vez más, ¿a dónde va a parar la tierra si es que abajo no hay un río que sigue corriendo, arrastrándolo todo por abajo? Tampoco, obviamente, los restos de las casas. Pero hay una teoría más. La conclusión científicamente no tiene mucha explicación. No alcanza. Esa es la versión oficial. Queda al debe, Pero sin queda al embargo debe. quedan al debe. Hay otra explicación, amigos míos, que es la siguiente. Esto, digamos, a muchos les puede parecer sacado de una novela de ciencia ficción, pero son varios los que obviamente avalan esta posibilidad, puesto que el primer agujero en Guatemala sucedió justo cuando estaban haciendo experimentos como el acelerador de hadrones, ¿cachai? Que era para volver a simular el Big Bang o la creación del universo. Dicen, tanto el corte de la roca como la circunferencia es perfecta, Sí. ya lo vimos, Sí. la roca se ve seca, ¿cachai? Donde hubo una interacción de agua y sin escurrimiento, obviamente, de líquido. Por lo que se presume que estamos tratando con una nueva clase de arma de última generación, en lo que algunos conspiradores afirman, un arma de antimateria. A ese al chancho se van, que podría causar grandes daños sin dejar radiación. A ver, sin ir más lejos, si no están al tanto, la antimateria, digamos, es crear como átomos donde tiene la polaridad inversa, que esta antimateria, cuando justo con materia, la hago desaparecer. ¿Cómo sacado de una película de ciencia ficción? Desintegro materia, esfumo, la evaporizo. Y obviamente sería la más arma poderosa jamás creada por el hombre. Se dice, por cosas que se han sabido, de que es muy posible que hayan desarrollado un arma similar y que no es algo que apunta y obviamente generan, digamos, esta arma haciendo desaparecer la materia en algún lugar, sino que esta vez casi por control remoto hacen que la propia materia de ciertos puntos del planeta colapse y desaparece. Parece sacado de la ciencia ficción, pero créeme que la vez que nos enteremos de que algo sí existe, va a ser por su ejemplo y no por una declaración oficial. Sin embargo, hay otras personas que han investigado esto a fondo y tienen una teoría más de por qué esto pasa, y de hecho, fíjate que los grandes seguidores de teorías conspirativas piensan que esta es la correcta, fíjense. ¿Cuál dirán ustedes? ¿Y tú creéis cuál? Yo creo esta también, fíjate. O por lo menos le doy, digamos, un vuelo de credibilidad respecto a las pruebas que se han evidenciado de tantas personas ¿cuál que he es, conocido. pues? Dígame cuál es. Se lo cuento sin falta, Pero vuelta ya. comercial.